Buenos días, respetable doctor y compañeros. Este día corresponde al laboratorio número 1. La nariz se divide en el apéndice nasal o nariz propiamente dicha y cavidad nasal. La nariz tiene forma piramidal y su ángulo libre es la punta o vértice. Está unida a la frente por la raíz o puente de la nariz. El borde redondeado entre la raíz y el vértice es el dorso de la nariz. La nariz tiene dos orificios anteriores ovalados llamados narinas o ventanas nasales anteriores, separados hacia adentro por un tabique nasal medio y hacia afuera limitados por el ala de la nariz. Se mantiene abierta por los cartílagos alares, el cartílago septal por la espina nasal inferior y los bordes adyacentes del maxilar. La parte superior de la nariz está sostenida por los huesos nasales, frontal y maxilares. La parte inferior posee un armazón de cartílago hialino, el cartílago septal, que tiene dos expansiones laterales llamados cartílagos laterales. Por abajo de este se encuentra el cartílago alar mayor y 3 o 4 cartílagos alares menores. Favorece el sentido del olfato, da paso al aire en la respiración, acondiciona el aire inspirado para filtrar, calentar y humedecer, resección y eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales, limpiarse a sí misma de las partículas que extrae del aire. Son las partes más superiores del tracto respiratorio y contienen los receptores olfativos. Se extiende desde las narinas o nares u orificios nasales anteriores por delante hasta las coanas u orificios nasales posteriores, por medio de las cuales se comunica con la nasofaringe. La cavidad nasal está separada en la línea media por el tabique nasal. A la cavidad nasal se le conocen las siguientes regiones: vestíbulo nasal, región olfativa y región respiratoria. El vestíbulo nasal se encuentra entre la ventana nasal anterior y un pequeño reborde, el himenasio. Se encuentra revestido en gran parte por piel que presenta pelos o vibrasas, glándulas sebáceas y sudaríparas. Región olfativa u olfatoria. Está formada por la mucosa que reviste la lámina cribosa y el cornete superior y el tercio superior del tabique nasal. De aquí se originan los fascículos de fibras nerviosas que, en conjunto, reciben el nombre de nervio olfatorio. Región respiratoria. Comprende la mucosa que cubre el resto de la cavidad nasal. Se continúa con la piel del vestíbulo, la mucosa de la nasofaringe y la de los senos paranasales. El revestimiento del conducto lagrimonasal, por tanto de la conjuntiva. La mucosa nasal es muy vascularizada, en especial la que recubre los cornetes, los que le permite ajustar la temperatura del aire inspirado. El tabique nasal divide la cavidad nasal en dos cámaras simétricas y aproximadamente iguales llamadas fosas nasales. A cada fosa nasal se le describen los siguientes límites: el suelo o piso, el techo, pared medial, septo o tabique nasal y pared lateral. Las estructuras que forman los límites mencionados se describen a continuación. El piso está formado por tejidos blandos de la nariz, por la apófisis o procesos palatinos de los maxilares y la lámina horizontal de los huesos palatinos, la superficie superior del paladar duro. El techo es estrecho y está formado por el cuerpo del esfenoides, la lámina cribiforme del hueso hemoides y los huesos frontal, nasales, alas del vómer, palatinos y los cartílagos nasales. El septo, tabique nasal o pared medial, está formado por la lámina perpendicular del hemoides.
superior y posteriormente, el hueso vomer inferior y posteriormente, y el cartílago septal anteriormente, todos ellos tapizados por mucosa. Además, hay una pequeña contribución de otros músculos, de otros huesos como maxilar y palatinos. La pared lateral, formada de adelante hacia atrás por porciones de los huesos nasal, maxilar, lagrimal, hemoides, laberinto, cornete superior y medio, cornete inferior, palatino, lámina perpendicular y el efenoides, lámina ptericoidea interna. Identificaremos la pared lateral de los cornetes superior, medio e inferior y sus correspondientes meatos. El meato superior está abajo y lateral al cornete superior. El receso efenohemoidal se encuentra arriba y posterior al cornete superior y enfrente del cuerpo del efenoides. El meato medio. Notaremos en su entrada una depresión llamada atrio del meato medio. Luego observaremos una elevación llamada bula hemoidal y ventral e inferior a ella. Localizaremos una depresión llamada hiato semilunar, hiato hemoidal. El extremo anterior de este hiato forma un canal, el infundíbulo hemoidal, donde desemboca el seno frontal por medio del conducto frontonasal. O meato inferior, sitúe aquí la abertura del conducto lágrimo-nasal. En el cráneo reconozca el foramen efenopalatino. Este se abre posterior al cornete superior. Por él penetra la cavidad nasal la arteria efenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna. Las coanas comunican la cavidad nasal con la porción nasal de la faringe llamada rinofaringe o nasofaringe. Son aberturas rígidas redondeadas de hueso por completo y sus límites son los siguientes. Inferior, borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Lateral, borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Medial, borde posterior del vomer. Techo, formado por las siguientes estructuras. Anteriormente, ala del vomer o apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Posteriormente, el cuerpo del efenoides. Los nervios que inervan las cavidades nasales son el nervio olfatorio para el olfato. El nervio trigémino se encarga de la sensibilidad general por medio de sus ramos. El nervio oftálmico y el nervio maxilar. El nervio facial le proporciona la inervación secretomotora a las glándulas mucosas en la cavidad nasal y los senos paranasales. Se realizan mediante fibras parasimpáticas de este nervio. Las arterias que irrigan las cavidades nasales incluyen vasos que se originan en las arterias carótidas internas y externas. Ramas de la carótida externa. Arteria maxilar a través de sus ramas. Arteria efenopalatina, rama terminal. Arteria palatina mayor. Arteria facial a través de sus ramas. Arteria labial superior. Arteria nasal lateral. Ramas de la carótida interna. Arteria oftálmica a través de sus ramas. Arteria hemoidal anterior. Arteria hemoidal posterior. Las venas que drenan las cavidades nasales generalmente siguen a sus correspondientes arterias. Las venas que van con ramas que se originan en la arteria maxilar drenan el plexo ptericoideo venoso en las fosas infratemporal. Las venas procedentes de las regiones anteriores de las cavidades nasales drenan en la vena facial. Las venas que acompañan a las arterias hemoidales anteriores y posteriores son tributarias de la vena oftálmica superior, la cual drena en los senos cavernosos. Los senos paranasales son cavidades aéreas localizadas en los huesos que colindan con las fosas nasales y están en comunicación con ellas. Los senos paranasales son 4 a cada lado, frontales, hemoidales, maxilares y efenoidales. Se desarrollan como vaginaciones o excrescencias de las cavidades nasales, erosionando al interior de los huesos circundantes.
Todos los senos presentan las siguientes características. Están revestidos por mucosa respiratoria que es ciliada y secreta moco, abiertos en las cavidades nasales, inervados por las ramas del nervio trigemino. Los senos maxilares son dos y los de mayor tamaño, situados en el cuerpo del maxilar. Tienen forma piramidal con su base hacia adentro, formada por la pared externa de la cavidad nasal. El vértice se extiende por la apófisis cigomática del maxilar. El techo es el piso de la órbita y el suelo está formado por la apófisis alveolar del maxilar. El seno maxilar desemboca por uno o más orificios en el centro del hiato semilunar del meato medio. Senos frontales son dos, están contenidos en el hueso frontal, situados detrás de los arcos superciliares, separados por un tabique. Se abren por medio de los conductos frontonasales en el infundíbulo del hiato semilunar en el meato medio de la cavidad nasal. Senos hemoidales son dos, que comprenden numerosas cavidades pequeñas de 4 a 17 a cada lado, llamadas celdillas hemoidales, de paredes delgadas que ocupan el laberinto hemoidal. Entre las órbitas y la cavidad nasal, las celdillas se disponen entre grupos anteriores, medio y posteriores. El grupo anterior se abre en el infundíbulo o en el conducto frontonasal. El grupo medio desemboca sobre la bula hemoidal que se encuentra en el meato medio y las celdillas posteriores en el meato superior. Senos efenoidales son dos y están contenidos en el cuerpo del efenoides. Desembocan en el receso esternohemoidal del techo de la cavidad nasal. Disminuye el peso del cráneo, contrarresta la presión atmosférica, actúa como caja de resonancia para la producción del sonido, calienta y humedece el aire, proporciona moco a la cavidad nasal y se llena de aire en la respiración. El sistema digestivo provee el aparato para la digestión de alimentos. Consiste en el tubo digestivo, órganos y glándulas anexas a este. El tubo digestivo es un conducto músculo-membranoso de 9 metros de largo que inicia en la boca y termina en el ano. Consta sucesivamente de las siguientes partes: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. En la boca se efectúa la masticación de los alimentos, se modifican los sonidos producidos por la laringe, dando como resultado el habla. Además, puede utilizarse para respirar porque se abre en la faringe. Se encuentra al inicio del aparato digestivo, es de forma más o menos oval. Se le conoce dos porciones, una externa de menor tamaño, el vestíbulo oral, y otra interna de mayor tamaño, la cavidad oral propiamente dicha. Delimitaremos el vestíbulo oral entre las siguientes estructuras: ventrolateral, los labios y mejillas; dorsolateral, los dientes y encías; techo y piso, formados por repliegues de mucosa que se reflejan de los labios y las mejillas a las encías. En este espacio, en el plano medio, encontrará los repliegues de mucosa, frenillo labial superior e inferior. Los labios superiores e inferior son pliegues que rodean el orificio de la boca. Se hallan cubiertos externamente por la piel e internamente por la mucosa oral. Entre ambas láminas se encuentra el músculo orbicular de los labios, vasos y nervios labiales, grasa y glándulas labiales. Con los dientes en posición, el vestíbulo se comunica con la cavidad oral por detrás del último molar. Siempre el vestíbulo enfrente de la corona del segundo molar. Superior se encuentra la papila que marca la abertura del conducto de la glándula parótida. Trate de identificar, es posible tocar su propia papila con la punta de la lengua. Contiene a la lengua, las encías, los dientes y las desembocaduras de la glándula submandibular y sublingual. Se halla delimitada de la siguiente manera: ventrolateral, por los arcos alveolares, encías, dientes y las mejillas.
superior o techo por el paladar, el cual consta de dos partes. El paladar duro, paladar óseo revestido de mucosa, que ocupa los 2/3 anteriores. En el cráneo, identifique el paladar óseo, que separa la cavidad nasal de la cavidad bucal. Los componentes del paladar óseo son: anteriormente, las apófisis palatinas de los maxilares; posteriormente, las láminas horizontales de los huesos palatinos. Identifique en la parte anterior del paladar óseo a la fosa incisiva y situados posterior y lateralmente a los forámenes palatinos mayores y menores. El paladar blando o velo del paladar, que forma el tercio posterior suelo, está formado principalmente por tres estructuras que las vamos a identificar. Una es diafragma muscular formado por los músculos miloioideos, dos músculos genioideos y la lengua que se encuentra por encima. La cavidad oral se comunica por detrás con la orofaringe por un espacio llamado istmo de las fauces. Sus límites son: lateral, los pliegues o arcos palatoglosos o pilares anteriores; superior, paladar duro; inferior, el surco terminal del dorso de la lengua. Es el principal órgano del sentido del gusto, importante en la articulación de la palabra, auxiliar en la masticación y deglución de los alimentos. Se encuentra en el suelo de la boca por dentro de la curvatura del cuerpo de la mandíbula. La lengua es una masa de músculo esquelético cubierto por membrana mucosa que forma parte del suelo de la cavidad oral y parte de la pared anterior de la orofaringe. Presenta un tabique fibroso en la línea media que corresponde al surco lingual medio, el cual divide la lengua en la mitad derecha e izquierda. Reconozcamos la lengua en las siguientes porciones: punta o vértice, borde, dorso, porción bucal y porción faringea, cara inferior. Raíz es la porción de la lengua que está unida a la mandíbula y el hueso hioides. Los músculos extrínsecos unen la lengua con el proceso estiloides del temporal y el paladar blando por arriba, la mandíbula y el hueso hioides por abajo. En el dorso de la lengua identificaremos un surco en forma de V, el surco lingual o surco terminal, que la divide en 2/3 anteriores o porción bucal y 1/3 posterior o porción faringea. El vértice de este surco se proyecta hacia atrás y está marcado por el agujero ciego. La superficie superior de la parte oral de la mucosa de la lengua está cubierta por cientos de papilas. Existen 4 tipos de papilas: las filiformes, las fungiformes, las foliadas y las circunvaladas. Las papilas aumentan la zona de contacto entre la superficie de la lengua y el contenido de la cavidad oral. Todas, excepto las papilas filiformes, contienen botones gustativos en su superficie. El tercio posterior tiene una superficie nodular irregular dada por los linfónodos subyacentes en la submucosa. Este tejido linfoide en conjunto se denomina tonsila lingual o amígdala lingual. No hay papilas sobre la superficie faringea de la lengua. Se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos se originan e insertan dentro de la lengua, modifican su forma. Estos son los longitudinales superiores, longitudinales inferiores, transversales, verticales, y los extrínsecos son los que mueven a la lengua. Y estos son los genioglosos, hioglosos, estilogloso, palatogloso. La cara inferior de la lengua la vamos a identificar al abrir la boca y levantar la lengua. Vamos a reparar que es lisa y observar en la línea media un pliegue de mucosa llamado frenillo lingual, que une la cara inferior de la lengua con el piso de la boca. A cada lado del frenillo se encuentra una pequeña elevación, la
carúncula o papila sublingual, que representa el orificio de la desembocadura del conducto de la glándula submandibular. Desde la papila se extiende una cresta de mucosa hacia atrás y afuera llamado pliegue sublingual, producido por la glándula sublingual. En este pliegue desembocan la mayor parte de los conductos sublinguales. A cada lado del frenillo lingual identificaremos la vena lingual profunda, que se observa a través de la membrana mucosa. Lateral a la vena se forma un pliegue de mucosa conocido como pliegue fimbriado o pliegue franqueado. Irrigación. La arteria lingual irriga la lengua además de las glándulas sublinguales, encías y mucosas del suelo de la boca. La lengua está irrigada por las siguientes ramas de la arteria lingual. Arterias dorsales de la lengua, distribuidas en su porción faringea, irrigan a la raíz. La arteria profunda de la lengua, arterias linguales profundas, ramas terminal de la arteria lingual, irrigan el cuerpo de la lengua. El drenaje. El drenaje venoso de la lengua es conocido por la vena lingual que desemboca en la vena yugular interna. Inervación. El nervio hipoglóseo proporciona la inervación motora a todos los músculos de la lengua, excepto al palatogloso, que es inervado por el vago. En cuanto a la inervación sensitiva de los tercios anteriores de la mucosa de la lengua, es dada por el nervio lingual, rama del nervio mandibular del trigémino. Para la sensibilidad general, la sensibilidad especial de los dos tercios anteriores, excepto las papilas circunvaladas, es dada por la cuerda del tímpano del nervio facial. La sensibilidad general y especial del tercio posterior de la lengua, incluidas las papilas circunvaladas, es dada por el nervio glosofaringeo y una pequeña porción del tercio posterior es proporcionada por el nervio vago. Observaremos el nervio lingual en el triángulo submandibular en relación con el conducto de la glándula submandibular. Mi nombre es Deborah Stephanie Ramos. Voy a hablar acerca de la mandíbula. La mandíbula está dividida, se puede decir, entre el cuerpo y sus dos ramas. En el cuerpo de esta se puede observar los alvéolos dentarios. En su cara interna podemos ver la línea mieloidea, la fosa digástrica, las espinas mentionianas, la fosa submandibular, la fosa sublingual. Y en la cara interna de las ramas de la mandíbula podemos ver la língula o espina de Spix, también el foramen dentario inferior, que este es el orificio de entrada del conducto dentario inferior. Luego tenemos los dientes. Estos empiezan a aparecer de entre los 6 meses y 2 años con la primera dentación, que comúnmente se le llama dientes de leche, caducos, primarios o deciduos. Estos son 20 en total. Luego ya empiezan a aparecer la segunda serie de dientes, como se pueden ver aquí, ya están acá, que son los dientes permanentes. Estos aparecen de entre los 6 a 12 años. Luego tenemos la fórmula dentaria. En esta se va a representar cada diente con su inicial. Aquí tenemos la I, que es del incisivo, la C del canino, la P del premolar y la M de los molares. Después de cada letra le sigue una raya horizontal y el número de cada tipo de diente se colocará en la parte superior de la raya, los dientes del maxilar superior, y inferior a esta los de la mandíbula, y así. Luego esta fórmula solo incluye los dientes de un solo lado, por eso al resultado se le multiplica por 2 y nos daría el total de dientes. Continuando,
hablaré un poco de las glándulas salivales. Estas glándulas se clasifican como mayores y menores. Las glándulas menores se encuentran en el dorso de la lengua, en el paladar, los labios y las mejillas, y se abren directamente en la cavidad oral a través de los conductos pequeños. A través de pequeños conductos, perdón. Las glándulas salivales mayores son 3 y vierten su secreción en la boca. Estas son la parótida, la submandibular o submaxilar y la sublingual. Empezaremos con la glándula parótida, que es la más grande de las 3, que pesa alrededor de 14 a 28 gramos, y esta tiene la forma de una pirámide invertida. Se ubica entre la rama mandibular anteriormente y el músculo esternocleidomastoideo posteriormente, por debajo del arco cigomático y por debajo y delante del oído externo. También podemos observar el conducto parotidio o de Stenholm, que tiene unos 7 centímetros de largo y desemboca en la papila del vestíbulo oral enfrente a la corona del segundo molar superior. Luego tenemos la glándula submandibular o submaxilar. Esta tiene forma de garfio y el tamaño de una almendra, y consta de una porción superficial y una prolongación profunda, más pequeña. Esta se ubica principalmente en el triángulo digástrico, y su conducto excretor es el conducto submandibular o de Wharton, que es de unos 5 centímetros de largo y desemboca por 2 a 3 pequeños orificios en la cavidad oral de la carúncula sublingual, a un lado de la base del frenillo de la lengua. Luego tenemos la glándula sublingual, que esta es la más pequeña de todas y es aplanada y pesa alrededor de 2 gramos, y también tiene forma de almendra. Esta está situada debajo de la membrana mucosa del piso de la boca, al lado del frenillo lingual, en contacto con la fosa lingual sobre la cara interna de la mandíbula o cerca de la sínfisis. La glándula drena en la cavidad oral a través de los conductos linguales, que están acá. Son de 10 a 30. La mayor parte desembocan de manera independiente en el pliegue sublingual, acá al lado del frenillo lingual. Luego tenemos la faringe. La faringe es un órgano que sirve como vía común a los aparatos respiratorios y digestivos. Posee solamente una pared musculomembranosa posterior y lateralmente, ausente parcialmente en la parte anterior, y está situada por las aberturas nasales posteriores que se abren en la nasofaringe, el istmo bucofaringeo o de las fauces. Se abre en la orofaringe, y la entrada de la laringe o abertura superior de la laringe se abre en la laringofaringe. La faringe se extiende de la base del cráneo por arriba hasta el borde inferior del cartílago cricoides, por debajo del nivel de la sexta vértebra cervical. Aquí solo se puede observar la protuberancia, no se puede ver el cartílago. Luego tenemos los músculos de la faringe. Estos músculos se nombran en la base superior de sus fibras como capa externa o capa interna longitudinal. La capa externa o circular comprende los 3 músculos constrictores: el superior, el medio y el inferior. Estos músculos constrictores de cada lado se unen al rafe faríngeo y contraen o estrechan la cavidad faríngea. En la capa interna o longitudinal, esta está formada por los músculos elevadores y se nombran de acuerdo a su origen: el palatofaríngeo, el estilofaríngeo y el salpingofaríngeo. El músculo palatofaríngeo se origina del paladar blando
y el estilofaringeo de la apófisis estiloide. El salpingofaringeo se origina de la parte cartilaginosa de la trompa auditiva. Todos estos se insertan en la faringe. La inervación de estos músculos, de los músculos longitudinales, es el nervio glosofaringeo. Y los músculos constrictores están inervados por el plexo del nervio vago. Luego tenemos las porciones de la faringe. Estas son tres, que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe o rinofaringe se localiza por detrás de las coanas y se extiende desde la base del cráneo hasta el paladar blando. En esta porción se puede observar el orificio de la tuba auditiva, al rodete tubárico, también el repliegue salpingopalatino, también el repliegue salpingofaringeo, el receso faríngeo y la amígdala faríngea. En la porción orofaringe o bucarofaringe, podemos ver al paladar blando o velo del paladar. También se puede observar la óvula, y aquí también se encuentran los arcos palatoglosos y los arcos palatofaringeos. Los músculos del velo del paladar son el tensor del velo del paladar, tenemos el extensor del velo del paladar, el músculo palatofaringeo, el palatogloso y el músculo de la óvula. Estos músculos los inerva la rama faríngea del nervio vago a través del plexo faríngeo, a excepción del tensor del velo del paladar. Este está inervado por la rama pterigoidea medial proveniente del nervio mandibular. En la porción de la laringofaringe, esta dice que se extiende desde el borde superior de la epiglotis a la parte superior del esófago, a nivel de la sexta vértebra cervical, y en ella se pueden observar los senos o recesos piriformes. La irrigación de la faringe va a estar dada por la arteria faringe ascendente, de rama de la carótida externa, y la arteria palatina ascendente, que es rama de la arteria facial, y la arteria palatina descendente, que es rama de la arteria maxilar. Luego tenemos el plexo faríngeo. La faringe está inervada. Esta inervación es motora, y la mayoría de la inervación sensitiva de la faringe está a cargo de los ramos del nervio vago, aquí se pueden observar, y el glosofaringeo, que forman el plexo de la fascia externa de la pared faríngea. Como podemos ver por acá, las fibras motoras del plexo inervan a los músculos de la faringe y del velo del paladar, excepto al estilofaringeo, que es inervado directamente por el glosofaringeo. Y las fibras aferentes del plexo provienen del nervio glosofaringeo e inervan la mucosa de la faringe. Luego continuamos con las amígdalas o tonsilas. Existen unas colecciones de tejido linfoide en la mucosa de la faringe, que circundantes a las aberturas de la cavidad nasal y oral, que son parte del sistema de defensa del cuerpo. Las amígdalas o tonsilas están formadas principalmente en tres áreas: la faríngea, la palatina, la lingual. La amígdala faríngea, conocida como adenoides, es la que esta aumenta de tamaño y está en la línea media en el techo de la nasofaringe. Aquí la podemos ver. Y la amígdala palatina
Están a cada lado de la orofaringe, entre los arcos palatoglosos y palatofaringos posteriores al istmo de las fauces. Aquí se puede ver. Estas se pueden observar cuando abrimos la boca y sacamos la lengua. Las amígdalas linguales, estas son el conjunto